¿Basta con creer en Jesús? ¿Basta con creer en Jesús? No, basta con creer en Jesús, porque dice ahí, ¿no? De pecado por cuanto no creen en mí. Pero ¿creer en qué? ¿En Jesús? O más bien creer en esto. Él dio su vida. Es que cuando nosotros miramos, ¿qué es el amor? Según la Biblia. Usted ama, ¿sí? Pero no es el amor que nosotros compartimos, ¿no? El de los cumpleaños, el que le da las flores, el que le compra el filial, ¿sí? El que le compra el ponqué, ¿no? Qué maravilloso. ¿Cómo me ama? ¿No? Me llevó a comer, ¿cómo me ama? Ese no es el amor. Ese es el sentimiento que hay en nosotros, ¿no? Y si no me dio el regalo, entonces es porque no me ama, ni siquiera se acordó, ¿no? Ese no es el amor. Mire que dice claramente el Evangelio, dice Jesús, de tal manera Dios amó al mundo que hizo. ¿Qué hizo? Entregó a su Hijo. Entonces, creer, el pecado es no creer en qué, en esto. No en Jesús como tal. Claro, en Jesús. Pero en Jesús ¿en qué? Mira por favor Gálatas capítulo 2:20. Gálatas 2:20, ¿no? Amén. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Estoy aceptando la crucifixión, estoy aceptando la cruz, estoy aceptando ese, porque es que miren, ya me estoy adelantando un poquito allí, ¿no? Acerca de eso. Es que si nosotros no nos negamos a sí mismos, si nosotros no aceptamos, porque el decir que todo el mundo cree en Jesús, y ahora tomamos el pasaje bíblico muy religiosamente, ¿no? De pecado por cuanto no creen en mí. Y ya, ¿cuál es el pecado? No creer en Jesús. Pero cuando yo creo en Jesús, en el sacrificio que Él lo dio por amor, que ese es el amor. Ahora hablaremos un poco acerca del amor. Yo pongo mi vida, es poner mi vida. ¿Qué tengo que hacer para eso? ¿Qué tengo que hacer para poder yo dar? Si Él lo hizo, ¿no? No expresa la forma como tal. Miremos Juan capítulo número 12. Juan 12. Versículo 24. Mira lo que dice el mismo Jesús. 12. Juan capítulo 12. Versículo 24. ¿Amén? Amén. ¿Quién lo lee? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Ajá. Pero si muere, lleva mucho fruto. Sigue el siguiente versículo. Siguiente, por favor. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es una promesa. ¿De quién? Es que servirle a Dios no es en vano. Pero miremos esta parte. No sé cómo está allá en la Biblia de Jerusalén, cómo la tienes allá. Aquí dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo, leíamos estos días en unas enseñanzas, es que lo más feo que puede existir es la semilla. ¿Usted no se da cuenta? La semilla es lo más feo que hay. Usted ve una semilla arrugada, vuelta a nada. Pero cuando la semilla muere, ¿qué sucede? Inmediatamente bota, sale la flor. Y después de la flor da el fruto.
¿nosotros qué somos? Esa semilla. Pero esa semilla, me hizo acordar ahorita que allá en la casa Nelsito tiene una materita y le dijo a Sarita, te vas a dar cuenta, Sarita, que aquí va a salir una matita. Y la bebé, pues consciente de su situación, sembraron una alberca. Y vaya algo curioso que ha transcurrido que 8 días, 10 días, y ya la mata está como así de arriba. Y el viernes cuando fue, ya estaba así de rica, y Sarita dice, la matita bebé, ya estos días no la ha visto y ya está bien alta, ya tú puedes recostarla. ¿Sí? Es increíble. De una alberquita ya nació una plantita. Usted seguramente pasó por el colegio y lo primero que nos enseñaron fue el vaso de nutrición. Lo primero que nos enseñaron y ahí sabe. ¿Por qué? Porque si la semilla no muere, oiga con él, ¿usted qué es? La semilla. Si usted no muere, es que Dios envió su semilla. ¿Quién fue? El Hijo. Murió o no murió. Él tuvo que morir. Ahora nosotros nos está diciendo lo mismo. Si el grano de trigo, dice, de cierto digo, si el grano de trigo no cae en dónde, en la tierra, y muere, está siendo muy específico, ¿sí o no? Y muere. ¿Qué significa morir? Jesús lo dijo, si usted no es capaz de dejar padre, madre e hijos y todo esto, tomar su cruz, no tome su cruz, muerte. Es que la muerte está aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire que aquí ya no está hablando nada de conducta, es decir, un nuevo nacimiento. Es que el nacimiento no está, el ser realmente testimonio de Cristo no está en la parte externa, está en lo interno. El ser verdaderamente es que acuérdese que el profeta que dijo en el Antiguo Testamento, Jesús lo dijo claramente, Dios lo dijo claramente, yo quitaré ese corazón de piedra y les daré que es que ustedes se circuncidan ¿qué? El corazón. En el Antiguo Testamento se circuncidaba el prepucio que era la carne para hacer pacto delante de Dios. Esa fue la promesa que le dio a Abraham. Pero en el Nuevo Testamento con Cristo ¿qué tiene que hacer? Circuncidar el corazón. Entonces ya no está hablando de la parte carnal, ahí no está hablando de la parte del corazón como músculo, ¿no? Como órgano, no, está hablando de conjuntamente con él. Pero dice que el que ama su vida, ¿qué es lo que yo más amo? Mi vida, mi vida, mi vida. ¿Y qué está diciendo ahí? La pérdida. Porque la Biblia antropocéntricamente gira alrededor del hombre. Es que yo soy yo y yo me amo. Y yo voy a la iglesia porque me amo y porque quiero ser bien y porque quiero que mi hogar se enderece y porque sí, eso va a ocurrir si usted tiene un nuevo nacimiento en Cristo. ¿Cómo hago yo ese nuevo nacimiento si yo muero? No hay otra forma. Versículo siguiente que dice, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará ¿qué? Mi servidor. ¿Cómo dice ahí? Dice similar. Dice, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le dará. Pero donde dice el 25 de su vida, dice la pierde. O sea, no habla del futuro, la perderá, no sé. O sea, es una determinación. Ya, yo quiero morir a lo mío. Yo quiero. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, ¿en qué condición estaría? ¿Pecado por qué? Porque usted se robó los 5.000 euros. No, devuélvalos. Porque Jesús le dijo a la mujer, venga para acá. Ellos llegaron con la mujer que estaba en el acto de adulterio. Ni siquiera yo lo condeno, ni siquiera yo, le dijo él. Vete, ya no más, no lo haga más. Ya, listo. ¿Fue perdonado o no fue perdonado? La mente humana no nos va a caber, ¿sí o no? No va a caber en nuestra mente humana, pero la mente de Dios sí. A la mente de los fariseos en su religiosidad no era posible. Sino, ¿quién es este para perdonar pecados? ¿Al caso quién es este? Mira lo que dice Mateo 13. Mateo capítulo 13, versículo número... Bueno, vamos a leer la parábola del Señor ahora. Hablando de la semilla. Mateo 13, versículo 18. ¿Tiene? ¿Quién me ayuda? Rubén está
que se lee. Hoy pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le atiende, no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento le recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Ok, ¿quién es la semilla entonces? ¿Quién es la semilla? La palabra. Jesús fue la semilla. ¿Sí? Fue la semilla. Claro. Murió. Dio fruto. Ahora, hoy ¿quién es la semilla? Porque si es la palabra tiene que morir, ¿sí? ¿Quién es la semilla? ¿Qué tengo que hacer? Mire, 2 Corintios 10, ¿qué dice? Dice, derribe todo argumento, ¿no? Todos los argumentos que hay en mi vida. Derribe todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Sí? Derribemos esos argumentos que hay en nosotros en este momento. En otras palabras, nosotros tenemos, para poder entender todo eso, para poder llegar a ese conocimiento, tiene que haber algo en nosotros. Mira lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 5. Marcos, te digo Marcos 10, ya te digo 10. No mentiras, es 15, 10, 15. Leamos desde el 13. Marcos 10, 13. 10, 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Aprendí estos días esa parte, no lo puedo negar. Aprendí. ¿Qué quiere decir eso que como un niño? ¿Qué quiere decir? Porque asume que el niño, ¿cierto? En su inocencia, ¿no? Es porque coloca ese ejemplo. Porque muchos se pegan al decir que los niños tienen la salvación. Se contradice la palabra seguramente. ¿Cuál es la condición para la salvación? ¿Cuál es la condición para la salvación? John, ¿qué dices? La condición para ser salvo, ¿cuál es? Mantenerse en la palabra. Carol, ¿qué dice? Pues dice que nosotros hagas. No, ¿cuáles? ¿Qué? ¿Cómo hago yo para ser salvo? Reconocer a Jesús como Dios, como hizo el ladrón. Reconoció a Jesús como Dios. Reconozca. Eso no más. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso dice la Escritura. Cree. Vuelvo y le digo, cree. Está hablando siempre de qué. La salvación es creer en Jesucristo. Más a todo aquel que cree. ¿Sí o no? Ya, ok, perfecto. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Un niño cree en Jesús. El bebecito cree en Jesús. No. Es un tema bien polémico, ¿verdad? Porque la Biblia dice, Pablo lo reafirma en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, está diciendo, exactamente dice que si confesares con tu boca, no es la oración de fe, porque está diciendo si creyeres en el corazón,
¿Sí o no? Porque la boca, con la boca, no está diciendo repita, ¿sí o sí? Jesús dijo repita. Nunca está diciendo eso, ¿no? Pero sí habló el de la cruz, ¿sí o no? Habló, creyó en Jesucristo en ese momento. ¿Tuvo la salvación? Sí, claro. Hay una gran diferencia entre la salvación y la vida eterna. ¿Usted fue salvo de qué? ¿Fue salvo de qué? ¿Cuál es la ira venidera? No, eso estaba hablando el profeta, ¿sí o no? Eso era lo que estaba hablando el profeta, la ira venidera. ¿Cuál era? Que él iba a venir y que no le iban a aceptar. ¿Sí o no? ¿Era salvo de qué? Era salvo de la condenación porque no podía cumplir. ¿Qué no podía cumplir? La ley. Esa era lo que hablaba el profeta al hablar acerca de la ira venidera. Entonces, como no lo podía cumplir, vino el Hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice que tenemos que hacer? Mire, derribe esos argumentos. Al derribar esos argumentos yo tengo que hacer, porque coloco un ejemplo y le está diciendo aquí a los fariseos: hagan ustedes esto, lo siguiente, vamos a los discípulos le está diciendo, hagan que, como un niño. Luego le digo, aprendí estos días acerca de eso. Al hablar del niño, yo alcancé, inclusive yo no sé si algunos están contemporáneos conmigo. ¿Quién era el de los mandados? El más pequeño de la casa. ¿Sí o no? No mandaban al mayor, al menor. ¿Sí o no? Ahora que se cumplió esa parte. Ahora ya le toca ser uno. Y ya le el chino le dice a uno, ya trajo el desayuno. Ya voy, ¿qué quieres? Papá llegaba y decía, vayan por la leche. Nada más decía, vayan por la leche. Y ya tocaba así, en la cultura judía prácticamente era eso. Y colocó el Señor Jesucristo esa parte. Le pongo ese ejemplo del niño. Era esa condición, en la condición de ser como niño al recibir el mandato, al recibir lo que le enseñaba. Sea como un niño, no tenga tantos prejuicios, no los tenga, ¿cierto? Recibe porque es la palabra, dice el Señor. Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Sí. porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los ¿A quién? ¿A todo el mundo? No. ¿Se lo reveló a quién? A los niños. O sea, pero está diciendo la condición en que yo debo recibir la palabra. Vaya usted, háblele a una persona que tenga teología. ¿Ese es como un niño? No, eso es activo. Vaya, dígale a una persona que tiene cualquier cantidad de evangelio metido en su cabeza. Vaya, dígale, mire, viendo, nada. Viendo van a ser ¿qué? Cerrados. Mientras esa persona no se someta a lo que dice la palabra de Dios, olvídese. Va a morir ¿en qué? En su pecado. Pudo haber sido el hombre más fiel en esta tierra, ¿no? Un fariseo completo, conocedor de la ley, un gran teólogo,